Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar una nueva semana. Hoy es lunes y vamos a iniciar una nueva entrevista. Hoy, en realidad, vamos a retomar la entrevista del lunes pasado. Volveremos a entrevistar a Infraestudio. Así que apenas Infraestudio se conecte desde La Habana, desde Cuba, vamos a iniciar una nueva conversación. Así que le voy a mandar el recordatorio para que ingresen al live y así ya podemos empezar. Un segundo. Así que en cualquier momento vamos a iniciar. Así que se conectaron, así que le voy a invitar a transmitir juntos. Another. Buenas. Hola Adrián, ¿qué tal? Hola. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Bien. Contentos de estar acá. ¿Qué ha pasado desde el lunes hasta hoy en La Habana? ¿Ha pasado algo nuevo? No Pues mucho, mucho no, la calor. verdad, mucho calor. O sea, los casos de COVID continúan aumentando, lamentablemente. Ah, sí. Ahora mismo estamos en el de las peores posiciones de Latinoamérica. No comparable con países como Chile, Argentina, Brasil, cuando estuvieron en su peak, Sí, pero ahora mismo sí. Ahora mismo estamos en nuestro peak, pero con mucho. mira. Y usted tiene una vacuna, ¿no? Hay una vacuna cubana, ¿no? Sí, tenemos una vacuna. Hay dos, de hecho. Una se llama Soberana y otra Abdala. Nosotros dos ya tenemos todas las dosis, estamos vacunados. Con las dos dosis. Sí, exacto. De hecho, Tres son dosis. tres, Ah, mira. pero todavía hay un por ciento grande de la población que no se ha vacunado y estamos en un punto de en una crisis sanitaria muy grande. Mira vos. Falta de medicina, falta de médicos. Es Bueno, bastante pero complicada la situación. ¿de médicos también? Sí, porque hay muchos médicos con COVID y entonces no pueden atender y los Ah, hospitales están saturados de enfermos. Entonces, sí, es una crisis. Estamos ahora mismo en una gran crisis sanitaria. Ujú. y estos, ¿cuántos son? Yo ni sabemos de cuándo empezó esto, casi 2 años, ¿no? O un año y medio. Sí. Hace ya, sí, Sí, de todo este año y medio tiempo, ya. de todo este tiempo de COVID, ¿este sería como el pico más grande o han tenido momentos peores? No, de hecho, Cuba lo había manejado bastante bien comparado con otros países. Sí, Habíamos tenido muy pocos casos, pero a partir de junio de este año, justo cuando empezó el proceso de vacunación, sí. eh, se incrementó a un nivel que ya se fue de control. Estamos fuera de control. Estamos en una situación muy, muy, muy compleja. Ah. Bueno, nosotros acá en Buenos Aires el momento más álgido fue ahora 2 o 3 meses. Ahora medio como que estamos bajando de vuelta, pero... y nosotros acá tenemos vacunas chinas o rusas. Ahora están viniendo las americanas. Pero de un momento también... Bueno, capaz que seguramente vamos a recibir las cubanas. Más que seguro van a llegar. Sí, esperemos que sí. Si llegaron chinas y Que vengan de rusas, todos lados. claro. ¿Y qué? ¿Y las vacunas son para todas las edades? No tengo bien claro. Ah, No, yo creo que los niños tienen una diferente, pero también van a ser vacunados los niños. bien, muy No, no bien, estoy tan segura. bien. Sí. Y la vacuna parece que ha tenido muy buena, que ha sido muy efectiva, pero a la que comienza la vacuna es efectiva para una cepa, aparece otra cepa Sí. nueva para la cual no es efectiva y todo vuelve a empezar y es como ¿Y ustedes una locura. tienen dos o ya tienen la tercera también? Dosis. De dosis, ya tenemos las tres, ya estamos inmunizadas. Bien, muy bien.
Así que son libres de hacer lo que se dé la gana ahora. Pueden ir a un bar a tomar Y cerveza, pueden hacer lo que se dé la gana. No, los restaurantes y los bares están cerrados desde el año pasado. Ah, Este año no han ¿todavía? abierto. Todavía no han abierto. Mira. Extrañamos mucho ir a un restaurante o tomar un trago a un bar. ¿Cómo es la noche? ¿Cómo se dice? De Habana. ¿Cómo es? ¿Qué son? habanera. Habanera. De manera. ¿Cómo es la noche Sí. habanera? Bueno, ahora mismo es bastante tranquila. Hay un toque de queda a las 9 de la noche y no sé, nadie sale a la calle. Pero antes, Solía ser increíble, o sea, solía ser una actividad constante. O sea, nosotros normalmente trabajamos de 9 a 6 de la tarde y de ahí siempre había algún plan que hacer, un montón de gente viniendo, amigos de todos lados. Es y bastante movida la noche en La Habana. Mucha gente Sí, también que viene a Cuba. Siempre tenemos amigos fuera y siempre hay muchas cosas que hacer a nivel cultural, exposiciones, eventos, antes de la COVID. Ahora y, y, que- esperemos que sea y- igual. y la salida el post office, tipo el after office. Viste que los españoles son de la tapa, nosotros somos de la Ujú. cerveza. En Cuba, ¿a dónde vas? ¿Qué son cerveceros? Nos adaptamos, nos adaptamos lo que haya. Lo mismo cerveza que tapa que vino. ron, Ah, claro, sí. ron. Ah, Siempre el ron está en todos lados. Acá lo que se toma es ron. ¿ron con qué? ¿Con solo o...? Ron Lo, con cola, que se llama Cuba Libre, Sí, o el cubata, no es lo que iba a que decir, es el ron pintado. pero ¿piden Cuba Libre ustedes ahí? ¿Con ron con cola? total, todo el tiempo, sí, 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 sí. sí. En los restaurantes estatales existe el trago Cuba Libre. Bien, ¿es con Pepsi o con Coca-Cola? Con tu cola. Con tu cola, que es una versión cubana de la Coca-Cola. Bien, muy Sí. bien. O sea, lo Eh, puedes pedir con Coca-Cola o con Pepsi, pero la nacional, que es la más barata, es la tu cola. Bien. Y por último, y ya empezamos con las preguntas, hay algo, bueno, que creo que yo la otra vez ya se los dije, yo soy como muy fanático de Reinaldo Arenas, del Ujú. autor, y me falta creo Mm. que uno solo de leer de su pentagrama. Y bueno, cuando lees Arenas, tengo esta sensación, por culpa de él, de que hay sexo por toda la ciudad. ¿Viste? Que Reinaldo Arenas era muy sexual, ¿no? ¿Es tan así? No, yo creo que ¿O es solo la, la fantasía de Reinaldo? no, yo creo que la literatura, sobre todo comercial cubana que más se ha vendido, que es básicamente Reinaldo Arenas y Trilogía Social La Habana, ¿cómo se llama? Eh, Juan, Pedro Juan, Pedro Juan Gutiérrez, Pedro Juan es Gutiérrez. literatura muy basada en el sexo y ¿Sí? mucha violencia también, pero no, hay mucha exageración, Ah, es mucha mucha exageración, no. no es que vas Hay mucho movimiento de cadera, mucho baile, pero ese sexo desbordante por todos lados es un mito, es un mito de creo. Arenas. Bueno, Era la calentura de Arenas. Exacto, exacto. Bien. sí, hay gente más que otro, Y sí se crea ese pero sí es mito. una ciudad bastante sexual, yo creo. O sea, creo que la cultura latina en general es muy Es por el de calor. la carne. Y también esa mirada entra mucho se convierte en un mito y maneras de ver la realidad de mucha gente que nunca ha venido a La Habana. Entonces, Sí, yo creo que al final yo tengo la sí, fantasía de Arenas. sí, sí. Sí, bueno, hemos tenido conocidos que también han tenido esa fantasía y no les ha ido tan bien Ah, también. ¿no? Hay, hay, Sí, claro, porque ya entran con ese filtro hacia la gente y es como, bueno, o sea, puede verse un poco raro de pronto. hay una cita que siempre me causó mucha gracia de Arenas, de que cuando llega a Miami, que ya llega viejo, él dice que él llega viejo, entonces, y que ya perdió el miedo, porque ya estaba viejo, entonces que si lo mataban le hacían un favor, Ujú. y que se dio cuenta que era viejo porque iba caminando por las calles, por las calles más oscuras y más violentas, y nadie tipo lo miraba, ¿no? Tipo, y fue al baño y nadie trató de tener sexo con él, entonces diciendo, bueno, ya soy un viejo degenerado, tipo, o sea, nadie me quiere. Entonces, pero bueno, vamos a volver a las preguntas, así que empecemos. A ver qué han elegido. Sí, ni siquiera, no, ¿por qué ahora nos quedamos? Ah, yo estaba hablando del, Del Sí, viaje. la vez pasada nos quedamos en el Lacatón Basal, en el Sí. PIAC de Lacatón Basal y sí, pero creo que nos quedamos justo nos en el quedamos en medio ese. de, Igual pueden elegir Sí, sí, nueva. nos quedamos en ese.
Bueno, vamos a ir o sea, luego la pregunta número 9 era sobre teatro contemporáneo. Sí, que en Bien, este caso, yo por ejemplo voy ahora a hacer una investigación en Rotterdam sobre el teatro de la crueldad de Antonin Artaud, relacionado sí, con la arquitectura y la política. Y entonces me interesa mucho, bueno, sobre todo este manifiesto que él hizo en la primera mitad del siglo XX y siempre hemos tenido esta conversación de que la arquitectura es un instrumento que puede hacer realmente muy poco por la realidad porque tiene unos límites bien claros que son el encargo, es decir, el encargo y sobre todo es decir, el arquitecto como servidor genera unos límites bien claros de capacidad de cambiar la realidad. Y una de las maneras que tiene la arquitectura es solo hacer teatro, es decir, no cambiar nada, solo pretender cambiarlo. Y eso nos gusta, ¿no? Y hay mucha arquitectura. Creemos que Venecia, por ejemplo, la Bienal de Venecia es una obra de teatro todo el tiempo, no cambia absolutamente nada, sí. pero es un intento de eso. Y a la vez muchas otras finales, exposiciones. Creemos que el teatro o la ficción puede ser suficiente para al menos para poder dormir bien con nuestra Sí, la conciencia. arquitectura como teatro es esa arquitectura que va de la puesta en escena solo, o sea, solo es una arquitectura para poner en escena, no se va a construir, no va a cambiar la ciudad, no va a ser física, pero va a hablar sobre algo y va a plantear algo desde el proyecto de arquitectura. Un ejemplo que se puede entender es Superestudio, como decidieron en los 60 hacer una puesta en escena de la retirada de la disciplina y Sí, en vez de proponer algo nuevo, hacer una especie de obra de teatro en el cual no cambiaban nada, solo ridiculizaban una idea de modernización que ya existía. bien. Y lo que hacían era usar el monumento continuo, por ejemplo, para, para un poco hacer entender al mundo lo que podía ocurrir si seguíamos por ese camino, que obviamente aún seguimos en el mismo camino, ¿no? No creo que se hayan equivocado mucho. Bien. Entonces nos gusta ese tipo de una arquitectura pragmática que no es utópica, que no pretende cambiar nada, solo eh, mostrar algo. Ese pesimismo que están manifestando ahora, Ujú. ¿no? Es también una razón de vivir, vivir en La Habana, que es como una ciudad que parece que se está como derruyendo todos los días, como que no hay algo nuevo, que está ahí como intacta, tipo destruyéndose, como bueno, haga lo que haga, nada va a pasar. ¿Crees que viene de ahí? Yo creo que bueno, pues por supuesto que sí, o sea, sí, sí, sí tiene que ver con eso, con la imposibilidad de hacer y con la imposibilidad de actuar sobre la ciudad. Pero creo que el pesimismo es una actitud que trasciende un momento histórico específico. O sea, los mismos superestudios en la Italia de los 60 querían no hacer arquitectura porque veían la arquitectura como una herramienta del capitalismo en la en la que ellos se alienaban en el momento en que servían a un sistema y no a sus principios propios y dijeron, bueno, ya no vamos a hacer más arquitectura, nos retiramos de la disciplina como manifiesto en sí. O Bien. sea, son Y lo escenarios otro, bastante opuestos. y lo otro es que en el pesimismo también puede haber mucha poesía. O sea, no solo Claro. existe toda esta tradición de los románticos del siglo XIX, pero Pero, en la entrevista anterior hablábamos, por ejemplo, de Lisa, de las escuelas de arte, sobre todo la Facultad de Ballet, y cómo es un edificio que está en proceso de extinción, es decir, se está destruyendo a sí mismo, es una especie de autofagia, y eso puede ser lindo en sí mismo, es decir, saber que lo vamos a perder, que es un edificio súper importante para la historia, pero que solo va a existir a través de la documentación. Kulas, por ejemplo, hablaba de lo ridículo que era volver a construir el pabellón de Barcelona y Mm. cómo el mito en blanco y negro quizás podía ser más por la arquitectura del futuro que tener la experiencia a color del pabellón, ¿no? Entonces, sí es una especie de pesimismo, pero un pesimismo que al menos visto desde la poesía y desde una mirada optimista. No sé cómo. no, es una manifestación más de la disciplina que utiliza o sea, la crítica y la teoría para cuestionarnos algo, ¿no? Para decir, bueno, vamos a plantearnos qué es lo que, a dónde queremos ir, que no podemos, etcétera. Y Y que hay Pero cosas cuando más grandes que uno mismo. Es decir, pero cuando me dicen eso, sí o sea, me viene la imagen de nuestras conversaciones con nuestros amigos argentinos que te comentamos la vez anterior con Marcelo Vila o con Marcelo Lenzi o con
Pablo ¿Cómo, Ferreiro. Pablo Ferreira, y cómo se llama? Conocimos no me acuerdo su nombre, pero era el arquitecto que está ahora mismo enfrente de los proyectos sociales de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Eh, Álvaro, no me acuerdo su apellido, pero Ah, no sé si ¿Riesta? lo conoce. Sí, Mm, ¿García Riesta? no me recuerdo de él ahora mismo su apellido. Lo bueno, conocimos en La Habana hace un par de años. Bien. Y Álvaro dio una conferencia lindísima sobre los proyectos que está haciendo la ciudad de Buenos Aires, los proyectos sociales. Marcelo presentó el proyecto que hizo para la Villa 41, que fue un lugar que yo estuve cuando, o sea, pasé por ahí cuando estaba en Buenos Aires, lo recuerdo ver desde la avenida todo abajo. Sí. Y era bastante impresionante, o sea, en Cuba no ves algo así, o sea, cuesta muchísimo ver esa concentración De de pobreza. pobreza y de escasez justo al lado del centro de la ciudad. Es impresionante. y también esa concentración de intenciones de cambiar las Y cosas. lo que pasa, sí, lo que pasa es que, o sea, unos años después de haberlo visto con mis propios ojos, viene Marcelo a La Habana y nos muestra las fotografías de lo que se ha hecho y es increíble. O sea, han cambiado muchísimo y han trabajado muchísimo en el proyecto de la Villa 41 y para nosotros eso es sumamente reconfortante y a la vez utópico Sí. que algo así suceda. Que, Sí, hicieron como unos, hay unos complejos, hay unas escuelas, hay unos ministerios, se empezó como a ingresar, el Estado empezó a ingresar al barrio 31, se le dice barrio 31, y sí, quedó, hay cosas bastante buenas. sí, Y ¿no? Incluso intervenciones en las propias viviendas y trabajo con la gente directamente. sí, Espacios públicos, creación de espacios públicos en esa zona, sí, a ver si tengo algunas que imágenes. está Ah, justo al lado del centro de la ciudad. ahí están, esas son unas Exacto, intervenciones de exactamente, arquitectas. Sí, exactamente, sí, sí. bien. Y bueno, como así, Álvaro presentó los proyectos para una manzana en el medio de Buenos Aires, que los vecinos se pusieron en contra del proyecto que había para esa manzana, un proyecto de inversión privada, y, y bueno, la convirtieron en un espacio público con funciones comunitarias, o sea, Mira, muy por bien. ejemplo, tomando este camino, pero cambiando un poco el tema, el Sí, proyecto SOS que ha trabajado en La Habana durante unos, no sé, 3 4 5 años, una de las cosas que se hizo fue un taller con estudiantes acá en La Habana. Álvaro García Resta, sigue, sí, Y, y sí. lo que pasó fue que ese proyecto que siguió en Buenos Aires, que se pusieron proyectos sobre la mesa, era increíble como 3 meses de trabajo académico con estudiantes de pregrado dio unos productos muchísimo más interesantes y más pragmáticos y más como construibles que los últimos 30 años de proyectos para la bahía bien. en La Habana. Lo mismo fuera de Cuba que dentro de Cuba. Y eso nos pareció realmente increíble. Es decir, hay mucha... eh, creo que La Habana es una ciudad muy difícil de entender y es muy fácil ser ingenuo y sobre todo, seguro a ustedes les pasa en Buenos Aires que vienen talleres de, lo mismo, de Harvard o de la DTH y hacen proyectos que no tienen nada, digamos, que proponer, otras veces sí, y nosotros estamos llenos de posibles proyectos, pero nos sorprendió realmente la madurez con la que estos estudiantes de la UBA, ¿no? Se enfrentaron a la ciudad. Y eso habla mucho de los profesores, de los estudiantes, pero también de una mirada hacia el urbanismo y hacia la arquitectura, que Bien. creo que aquí nos falta bastante. Y creo que sobre todo tenemos que aprender. Y por qué la ciudad quedó así como detenida en los 50? ¿Por qué no directamente no hubo como... Es, nosotros siempre decimos que La Habana, sí, en su máximo punto de saturación constructiva se paró, que es el año 59, que es el momento en que más se estaba construyendo. Sí, o Y sea, la mitad de la ciudad de La Habana se construyó en la década del 50. O sea, se Bien. construyó sí, muchísimo, muchísimo. Lo mismo que en 3 siglos anteriores.
Y lo que pasa es que no se construyó casi nada, no se desarrolló, la actividad constructiva se concentró en las otras ciudades para homogeneizar un poco el acceso a la riqueza y las urbanizaciones de Sí. todo el país. Y eso produjo una Habana en decadencia, incluso en una especie de extinción. Y lo que pasa hoy, cuando uno ve las cifras, es que cada día ocurren dos derrumbes parciales. ¿En serio? Si no se con- Sí, cada día ocurren dos derrumbes parciales. Si no se construyen edificios nuevos, La Habana tiene una fecha de caducidad. La Habana puede sacar matemáticamente cuándo es el día que La Habana se va a acabar, porque los edificios tienen una fecha. Como la escuela de danza. Entonces, como la escuela de danza es un muy buen ejemplo de cómo edificios muy buenos están en estado de decadencia y quizás son un reflejo de lo que pasa con la ciudad y lo que pasa con la política también. Y por qué la política en ese caso no interviene el patrimonio? ¿Por qué no resguarda el patrimonio en vez de dejarlo caer? Más allá de problemas Es una, económicos, ¿por qué no se dedica a... es una cuestión del el modelo. O sea, el modelo de Cuba tiene una centralización de todas las decisiones muy, o sea, muy singular. Y al Estado tener que encargarse de todo, absolutamente todo, de la manutención del espacio público, de los servicios públicos, de las viviendas privadas, es imposible que lo haga. Bueno, Y pero es una, es una todo lo que es vivienda privada en La Habana no tiene, o sea, no tiene cómo resolverse, la gente no tiene solvencia económica para restaurar estos edificios de hace 3 siglos, o sea, de hace tres porque siglos. a su vez tampoco Y tampoco los cubanos tienen la propiedad de su casa, así que la propiedad es del sí, sí Estado. tiene la propiedad de su casa. Si tienen la propiedad de su casa, los cubanos está permitido que tengan Ah, una ¿sí? propiedad a su nombre. Ah, una Sí. sola. El suelo es de la nación, del país, pero el inmueble es del propietario. ¿Pero vos lo podés vender? No. Sí, hasta Lo que hace pasó, solo un par de años, Ah, una década, se permitió la venta y compra de viviendas. mira, porque no, un ejemplo antes eran, claro de campo, sí, antes te la asignaban. Antes que eso, sí, no solo o te la la asignaban, heredabas. sino que no podías venderla, podías cambiarla. Ok. O sea, lo que existía eran las permutas. O sea, la gente podía cambiar su casa por otras y luego daban dinero devuelto, o sea, por debajo de las mesas para ir de mejor a mejor, o sea, de peor a mejor, pero no era permitido venderlas. Y ahora mismo sí, o sea, hace unos años sí se puede vender. ¿Y eso mejoró Lo más, la infraestructura de las sí, sí, viviendas? sí, lo más cercano que hemos tenido a una especie de desarrollo inmobiliario, solo que endógeno, es decir, muy introvertido, fue que sobre el 2015, 2016, con las nuevas relaciones con los Estados Unidos, con Obama sobre todo, Sí. aumentó el nivel de turismo que llegó a La Habana y también y la gente empezó a invertir en negocios privados, sobre todo Airbnbs y restaurantes. Eso permitió que muchas personas adquirieran dinero o pidieran dinero prestado para restaurar sus casas y ponerlas a producir dinero. Y eso crea una especie de, es decir, la ciudad no cambió por fuera, pero por dentro sí cambió mucho. Y no solo la ciudad de La Habana, muchas otras ciudades importantes como Trinidad o Santiago, Camagüey. Y ese fue el momento en que la arquitectura independiente tuvo digamos, su momento de esplendor, que fue el momento en que nosotros recién comenzábamos, que es del 2016 al 2019, es digamos, los años de oro de la arquitectura independiente cubana, que está basada en economía de servicios, en restaurantes, Airbnbs y así. Sin embargo, lo que es interesante es que el casco histórico de la ciudad, que se llama La Habana Vieja, que es un sector de la ciudad bastante determinado, porque su límite es lo que era la antigua muralla de La Habana, cuando españoles conquistaron La Habana hace 3 siglos. Ahí está. Y ese sector, como esa imagen que estamos viendo, es el único lugar en Cuba y en la ciudad de La Habana que tiene un modelo de gestión independiente, diferente de todo el resto de la ciudad, que se le permitió primero porque había un líder político en esa zona, que es el historiador de la ciudad, Eusebio Leal, que murió hace un par de años, que era como la figura que manejaba toda la gestión económica de la ciudad,
pero por supuesto porque es el lugar de más ingresos de la ciudad, donde hay más turismo, donde hay más lugares para explotar. Bien. Y, y al este lugar tener un módulo económico de gestión que permite utilizar la ganancia de los negocios que hay en esa zona para invertirlos en la ciudad, es la única parte donde se está restaurando el patrimonio y donde sí hay un plan bastante ordenado de los ejes primeros que se van a rehabilitar, los edificios específicos, y es el único lugar donde se puede ver el cambio, donde se puede ver que hay una Una revitalización de mejora. la ciudad, una mejora total que luego en estos últimos 2 años se ha deprimido muchísimo con el tema de la pandemia y de no poder estar generando ganancias, pero desde el 2016, 2015 en adelante sí se vio muchísimo el cambio en muy poco tiempo. Bien. Y ahora, Lo que deja sí, en, lo que deja en evidencia que es difícil, o sea, que es difícil con el modelo centralizado hacer un cambio en la ciudad. bien. Bueno, viendo las imágenes de La Habana, siempre se ve mucho color, ¿no? Tipo, cada vivienda o cada, ¿no? Con unos muy coloridos. ¿Este color es actual o siempre fueron, la arquitectura cubana era blanca o siempre fue así colorida, ¿saben? Una cosa rara de La Habana es que nunca ha sido una ciudad muy caribeña, que digamos, a diferencia de Santiago, que sí ha sido una ciudad Santiago de Cuba. anclada a la cultura del Caribe, sí, Santiago. Y, y La Habana realmente ahora mismo es muy difícil saber qué edificio era colorido antes o qué edificio es colorido ahora para atraer a turistas. Ah, ok. Una de las maneras que uno puede entender es que hay muchos autos antiguos, que aquí le decimos almendrones, ¿no? Y hay muchos almendrones pintados de colores muy radiantes. Sin Sí, embargo, eso sí no es real, es un fenómeno hipster completamente. muy Mm. bien. Así que la arquitectura de La Habana capaz que originalmente sería blanca, Exacto. como Sobre todo la española. Habana Vieja tiene una rugosidad en los materiales que la hace muy, muy particular, muy, muy linda, con un grano muy bonito en la ciudad. Bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, de las preguntas solo nos queda una, pero podemos seguir hablando de otras cosas. Sí, sí, tenemos media hora más. Sí, Eh, exacto. la última pregunta es película chilena favorita. Bien. ¿Cuál? Y fue una pregunta bastante al azar. Pero bueno, o sea, cuando la vimos la pregunta pensamos en la película No, que ¿Eh? recién revisamos. No, ¿No? No, el fin de la dictadura, protagonizada por Gael García Bernal. Bien. ¿Y por qué pensaban en ella? Porque, o sea, es una historia de cambio, en realidad. O sea, desde toda la vida, para nosotros, la dictadura de Pinochet y las consecuencias que tuvo en Latinoamérica nos tocaron muy de cerca, porque el presidente Salvador Allende tenía una política muy cercana a la de Cuba. Y actualmente incluso tenemos compatriotas de Chile que están refugiados en Cuba todavía desde aquellos tiempos, y amigos que están volviendo a luchar allá bueno, por la actualidad. Sí. Pero esta película, o sea, con todas las cosas que han estado sucediendo en La Habana últimamente y todas las demandas de cambio y todas las movidas sociales que ha habido, es bastante inspiradora. Es un no que lo que lo que se Es refiere a un un- sí, o sea, es un no que se refiere a un sí. Y por lo mismo que tú nos decías que de pronto parecemos negativos y tal, o sea, con esta película es la historia de un artista, o sea, de un artista que se dedica a la publicidad, y le encargan de la izquierda, le encarga hacer la campaña del no, o sea, que es la campaña del no a Pinochet. Bien. Y la historia de la película es como su campaña de publicidad con un pensamiento, o sea, publicitario, pragmático y y optimista. americanizado, lo que quiere es vender un producto y vender el no. Y utiliza entonces las herramientas del capitalismo regular, del comercio y de cómo convencer a alguien de que uses un producto que es la alegría y con caras felices y con canciones contentas,
para que el pueblo entero se una a decir que no y dejen el miedo a un lado en pos de una especie de fiesta, de la fiesta de decir que no. Sí, Y es una historia real que, o sea, que se funcionó en México, más allá de todo o sea, las artimañas políticas que puede haber en la caída de un gobierno, fue el fin de la dictadura de Pinochet. bien. Y Y además es muy buena peli. O sea, la voy a buscar. Está en ya Netflix, en términos de cine está muy bien. de La Raínes, dice acá, que es un Sí, de la De Reina. la raíz. De la Acá raíz. tenemos el Festival de Cine, de Nuevo Cine cubano. Latinoamericano, y con ese tenemos acceso a muchísimas películas muy buenas y sobre todo México, Chile y Argentina siempre o ganan el premio o Sí, siempre están así. Consumimos bastante cine latinoamericano en Cuba, en los cines. sí, y además el Festival de Cine de Cuba es como bastante prestigioso, es muy Sí, Sí, abierto. sí, 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 o sea, se arma un ambiente buenísimo en la sí. ciudad. La ciudad cambia completamente. Y la, Esos 10 días, y la escuela de cine también, ahora no me acuerdo, tiene el nombre de un La sí, señor. Escuela de Cine de de La San Habana Antonio. es ¿Eh? buenísima, es como de las mejores de Latinoamérica. Se llama Sí, Escuela de San Antonio, eso, sí, exactamente. Sí, tenía que la creó Gabriel García Márquez. Ah, ¿en serio? Sí. Algo bueno que hizo García Márquez. Y, y eso, el Festival de Cine es un momento increíble. O sea, aquí los cines están bastante concentrados, hay como un eje de cines en la ciudad. ¿Sí? Y la gente o sea, no duerme. Vienen de toda Latinoamérica, de todo el mundo, a ver 5 o 6 películas al día, así como con una agenda muy apretada para... Y cuando terminan las películas comienzan las fiestas. Bien. Sí. ¿Y son gratis? ¿Es gratis ir al cine o tienen que pagar? Es casi Es gratis. casi gratis. O Cuesta sea, es muy barato. el equivalente sería como 10 centavos dólar o algo así Ah, la entrada. nada. Exacto. ¿Y el Ahora dólar? subió un poco de precio, pero no creo que haya subido mucho. ¿Y qué, la cotización del dólar cuánto es? ¿Cómo es? ¿Es como acá que hay 45 cotizaciones del dólar o hay una sola? Sí, es muy loco. Ahora está alrededor de unos 60 pesos cubanos, ¿Sí? pero ha cambiado, ha tenido una gráfica de subida y bajada. Sí, o sea, el precio Acá nunca baja, acá oficial siempre sube. siempre es así, siempre es así. El precio oficial es 24 pesos cubanos, Ah, bien. pero el Estado no tiene divisas, entonces es oficial ficcional. O sea, no Igual que vas acá. al banco y consigues dólares. Bien. Entonces tienes que comprarlos Mercado a la negro. gente directamente Ujú. sí, en el mercado negro, que es un mercado transparente. Y se está como a 60 pesos ahora Ah, el bien. dólar. Ah, lo mismo que acá. ¿A Nosotros cuánto está el también. peso en Argentina? El El, estado. el, el legal, el legal, el que te vende el banco, está 100. Pero vos lo comprás así, solamente puedes comprar $200 por mes. Lo compras a 100, pero después hay algo que se llama impuesto país, que tenés que pagar, que son como, no sé, y terminás pagando 140. Y el peso y el dólar, tipo en el blue, que le decimos nosotros, que lo compras Ujú. en las agencias ilegales, está 180. Wow. O sea, cuando yo estuve en 2013 estaba a 6 pesos el oficial y a 9 o al revés, Bueno, en el mercado negro. ahora está 100, 180. Y bueno, y después tenés Qué locura. como, y si exportás carne, lo pagás a un precio, si exportás limón, pagás otro, es como, cada uno tiene su precio después. Así que, bueno, Sí. en eso estamos todos hermanados. Sí, Toda Latinoamérica es igual en Sí, ese sentido. Tengamos el presidente que tengamos, ¿no? sí, así es. sí, sí, o sea, lo de... Nosotros, por ejemplo, cambiando un poco de tema, una gran diferencia de la arquitectura cubana y la arquitectura argentina es que lo que nosotros sentimos desde lejos es que Latinoamérica se está cada vez conectando más y hay mucha comunicación entre Argentina y, digamos, México, Chile, Colombia, mientras que la arquitectura cubana, que está casi que naciendo hace unos años, estamos primero conociéndonos a nosotros, pero hay muy poca difusión de los estudios cubanos de arquitectura.
Y una cosa que sería como súper linda en el futuro es que Cuba se uniera a este equipo, digamos, continental de la arquitectura latinoamericana. Pero se da porque, bueno, porque el trabajo independiente casi no está. Entonces es como muy difícil mostrar obras propias, ¿no? Quedan todo También, en también, el, también. Hay muy poco todavía, sí, sí, sí. quedan mucho en el discurso, entonces muestran discurso y queda como, bueno, salvo, y bueno, pasa que tampoco hay cubanos fuera de Cuba que No, sean, no, no, no hay caso. No hay buenos ejemplos. acá te preguntan si en Cuba miran la arquitectura paraguaya, que viste que la arquitectura La miramos paraguaya, muchísimo, la miramos muchísimo. Descubrimos hace poco a TDP, que nos encanta, sí, pero por Pero hace supuesto, mucho descubrimos a pero bueno, Corbalán, Corbalán, a Solano, siempre han Solano. sido como muy importantes para nosotros. porque tal vez No hay, somos unos expertos, pero están estos que destacan muchísimo y son inspiradores. Copalán fue como una revelación Ujú. cuando lo conocimos. porque en Cuba tienen el ladrillo como tenemos nosotros el ladrillo para nosotros es como el ABC, ¿no? Somos todos ladrilleros. Nosotros perdimos la producción de ladrillo, que Ah, era una muy buena producción, no solo la industrial, sino también la criolla. Y entonces el ladrillo que se consigue tiene una muy mala cocción y no sirve para nada que tenga que ver con estructura ah. y, y tampoco tiene una calidad como para terminaciones. Al final es muy caro y no tiene buenos resultados, ¿no? Usar ladrillo en Cuba. En Bien, Cuba uno tiene que ir adaptándose al material del momento y si es bloque, bloque, si es estuco, estuco, si es hormigón. hormigón. No, uno no puede casarse. Estamos muy lejos de generar una identidad nacional a través de algún material. Creo que estamos más cerca de generarlo a través de discurso. La estructura de madera? ¿Tienen algún tipo de...? Porque madera sí hay. Es lo más caro. O Es sea, lo la más madera caro. es una locura, los precios de la madera y la carpintería. ¿Por qué? O sea, es bastante loco. Porque la Hay un exportan. problema gigante. Hay un problema gigante que es que no se planta Ah, árboles. Y entonces, al no plantar árboles, la única madera que hay es la que es robada ilegal. sí. Pero Bueno, el que roba ilegal no planta, pero obviamente. el árbol lo plantó Dios. Pero no vuelven a crecer naturalmente. Sí, pero bueno, pero existen muchas industrias en Claro. el mundo entero que, de hecho, que lo sostenible es ir cortando y sembrando, Sí, 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 cortando y sí, obvio, sembrando. sí. Y lo que, y lo que pasa en Cuba es que la única madera que existe es ilegal, por tanto, los precios de la madera son más caros que en Suiza. Y Y la mejor madera que hay es la madera que sale de los edificios que se derrumban en La Habana Vieja. Ah, O claro, sea, reforestación. la madera de la colonia es una madera, o sea, increíble y probada que nunca va a coger bichos, que nunca va, nunca, es nunca se decir, va a el arruinar. tema del reciclaje es muy interesante porque hay cero discurso, hay cero ecología, cero pensamiento ecológico, es una cuestión puramente económica. Si Bien. tenemos esta cifra de que cada día ocurren dos derrumbes parciales, tenemos muchos edificios derrumbándose todos los días con materiales que han estado en 100 años en compresión. Por tanto, un ladrillo que estuvo en un edificio que 100 años en compresión, ese ladrillo tiene unas propiedades increíbles. Lo mismo pasa con las vigas de madera de los techos, ¿no? Sí. Y lo que se Las hace es que bovedillas. cuando se cae un edificio, son como pirañas y van demoliendo y llevándose todo y todo eso va directo al mercado negro. Que es algo que sí es una cosa que nos parece buena, el tema Sí, del reciclaje. Lo reciclaje, que no claro. hay, exacto, lo que no hay una conciencia acerca de eso, es puramente economía. Mira, Sí, y por acá aquí o sea, nos están sí, diciendo en el chat que por el bambú, que deberíamos ir por el bambú, y estamos completamente de acuerdo, o sea, el bambú es una maravilla, y se han hecho intentos para establecer un mercado, una industria de bambú que lo crezca, que crece como así. Pero de nuevo, esos intentos no han tenido apoyo político, o sea, son intentos que se han quedado ahí en la iniciativa de gente con un montón de ganas de hacerlo y no solo ganas, sino con un montón de trabajo para eso y no tiene éxito porque, o sea, porque un gobierno que tiene que encargarse de todo a la vez y con esa centralización o sea, tan fuerte del poder no da paso a las iniciativas
más pequeñas, con Jóvenes. las iniciativas más, O, sí, Sí. jóvenes o a lo improbado, a lo no establecido. Por otro lado, hay mucho por hacer. Todo está por hacer. bien. Ahí también, Eso también puede ser algo. bueno, Julián Ujú. Parra es de acá de Misiones, vive en la selva, entonces por eso te interesa mucho esto de la forestación. Y tampoco podés plantaciones familiares. O sea, El como monocul- familiares como de familia, claro, independientes. vos en tu casa ir plantando. No somos muy expertos en esto, pero, por ejemplo, yo sé que el gobierno tiene un monto de subsidios anuales para la reforestación, pero simplemente la mayoría de los campesinos no creen que esta inversión tan larga de 15 o 20 años les dé resultados y entonces no lo usan. Y básicamente este dinero, lo que tengo entendido hasta ahora es que se pierde. Entonces no hay una estrategia ni macro ni micro de reforestación. Sin embargo, el mercado de la madera es el mercado, digamos, más privilegiado. Y lo que darían las cifras es que todos estarían plantando árboles maderables, Bien. pero no ha ocurrido. Y además Sí, y porque con lo también del tema de, viven en un sector también de buenas lluvias, de buena tierra, como que tienen La las humedad condiciones, relativa es increíble. La tienen las humedad claro, o sea, las condiciones, relativa, condiciones para crecer hay todas, por eso. hay todas. Sí, sí. Bien. Bueno, Pero Erika, otra pregunta. de eh, las que nos mandaste. Sí. mm, vale, vamos a buscar las Uf, no, preguntas. no sé, yo creo que mejor haznos tú una pregunta o si alguien del público quiere hacernos. ¿Qué ha pasado cuando se acaban las preguntas que nos mandaste Y son con 100. otros participantes? Ah, no, les corto. Bueno, muy bien. Pero bueno, si alguien quiere ir Voy. preguntando algo, pero como ellas, como puede ir preguntando, espera que voy a buscar las preguntas y les invento hacer una pregunta de acá. Um, Ah, decimos un edificio de La Habana que hay que ir a conocer. Bueno, hay un edificio que hizo un arquitecto que se llama Antonio Quintana. El edificio se llama Edificio Girón. Edificio Girón. A verlo. ujú. Es un edificio muy interesante porque es odiado por el 99% de los habaneros y solo amado por los artistas y los arquitectos, básicamente. Muy bien, como siempre. Ah, es un edificio brutalista del 63. ¿Este? Sí, hay muchos fotógrafos nacionales e internacionales que han hecho muchas fotos. Estas fotos que salen no creo que le hagan mucho. Esta es un poco mejor. Sí. Pero este edificio es fruto de que hubo un ciclón muy grande en Cuba, el ciclón Flora, ¿no? Y se murieron muchísimas personas, hubo un proceso sí, muchas casas se perdieron y la Unión Soviética entonces dona a Fidel Castro, a la Revolución Cubana, una planta de prefabricado. Sin embargo, no, cuando llega esta planta acá, que la hacen todo, le dan la tarea a Antonio Quintana, que era un arquitecto sumamente reconocido, a que experimentara. Y tuvo la libertad absoluta de hacer lo que quisiera en el lote que quisiera. Y él decidió hacer frente a en el malecón de La Habana una vivienda experimental, Bien. influenciada mucho por los Smithson, por un poco de metabolismo japonés. Y es un edificio que sobrevive muy bien al tiempo, envejece muy bien en cierto sentido, aunque claro, estar un edificio medio amado frente al mar es muy complicado. Tiene unos atrios que son increíbles y unas conexiones también verticales y horizontales que lo hacen Estas. muy particular. Y otra cosa muy interesante es que es el único edificio prefabricado en La Habana que posiblemente sirva, de Cuba que sirva. Será un edificio de autor hecho desde la prefabricación. Y esto creo que es una buena lección de que la prefabricación no está mal o no es un error, sino que muchas veces los errores están en la burocracia que hay detrás de los procesos constructivos y en los propios arquitectos que no son capaces de entender los sistemas constructivos. Ahí En está. este caso, este arquitecto lo entendió a la perfección y todos los que vinieron después no pudieron, o al menos no hicieron algo de lo que podríamos estar hablando hoy. ¿Y Pero bueno, también hay fenómeno con el brutalismo en No, general. este es Ese es otro, que está otro. al lado, que es hecho en los años 90. qué es eso? ¿Qué les parece este? Es una inmobiliaria y que, ¿cuándo se hizo? En los 90, En los ¿no? 90.
Eso, pues un edificio que está bien, un edificio que está Es un bien. edificio que está justo al lado del Jirón. Sí, Creemos que este edificio ahí. es mucho más genérico. Sí. A nivel estructural es muy interesante, lo calculó un ingeniero que nosotros admiramos muchísimo, se llama Alejandro Silva, pero a nivel de arquitectura no creo que haya mucho que decir. No, Aquí salen otros edificios de Antonio Quintana, que es este arquitecto increíble que construyó este edificio. bien. Pero con ese edificio pasa una cosa que siempre sucede, que es el tema de los edificios brutalistas, que es que a los arquitectos les fascina el brutalismo y la exposición de material y la sinceridad y la conexión con una ideología, eh, digamos, más sincera, pero la gente lo odia, o sea, las personas odian los edificios brutalistas en su mayoría, y hay como estudios de que la depresión que causa estar en esos espacios grises y tal. Y entonces es un edificio que causa amor y odio, o sea, lo mismo estamos quienes lo adoran y nos fascina y le hacemos fotos y llevamos a todo el mundo a ese edificio para que se quede maravillado con los frames que crea. Y por otro lado, la mayoría de la gente quisiera demolerlo, la ciudadanía de La Habana, Sí. si tuviera el poder de Este es demolerlo, lo otro haría. edificio del mismo arquitecto. Es muy lindo este. ¿En qué estado está Sí, ahora? esta es la facultad. Está muy bien preservado, es la Facultad de Economía. Ah, Mm. ahí está. Sí, Creo que de década de 50, 60. sí, sí, los 50, los 50. Este es un arquitecto que fue, digamos, el que más construyó en los años 50 y después se adaptó perfectamente al cambio de régimen y fue el que más construyó en los años 60 y 70. Mira ese Es decir, que... antes y después de la revolución. Esta se llama la Casa de los Cosmonautas y tiene unas propiedades estructurales que son una locura. Las luces, los voladizos ahí creo que son como de 20 metros o algo así, o de 15 metros. Y ¿Cómo? todo fue con tecnología rusa. ¿Todavía qué? Perdón, no te entendí. Este edificio se apoya solo en una cruz en el medio y todo lo demás está en voladizo. La caja completa está en voladizo. Son muy chiquitas las fotos, no sé. No, hay muy malas fotos, muy malas fotos. Ese edificio merece una documentación buena. Es un edificio Paradero. hecho para los cosmonautas Está rusos, en Varadero, sí. está en Varadero, para los cosmonautas rusos que venían a Cuba. Y entonces es un poco como una nave espacial casi. Hecha por el mismo arquitecto del edificio Girón, por Antonio Quintana. Sí, nada, que muy diferente. ¿Qué tiene? ¿Techo de teja, no? Sí, sí, tiene techo de teja. Él tuvo Su momento Texas. su momento postmoderno. Sí. Pero bueno, hay otras cosas que sobreviven. Este también es muy lindo. Sí, Sí, sí. este es de él mismo también. Este es un edificio que tenía, se aguanta por los tímpanos, unos tímpanos de 10 centímetros, y los ingenieros, el dueño, todos tenían mucho miedo de que el edificio se moviera, porque siempre hay una gran especulación estructural en todos los proyectos de Antonio Quintana. Este también, mira, está bueno. Están buenos. Este sí, sí, este es inspirado en el Lever House Sí. en Nueva York, son de la misma época. O sea, que el Julián nos está preguntando sobre el tiempo de ejecución y planificación, que si se hace muy largo, teniendo en cuenta eso que nos cuentan. Está bien. Sí, Está nosotros, por muy ejemplo, largo. comenzamos a construir en el 2017 y todavía no hemos terminado nuestra primera obra. Sí, o Ah, sea, nosotros fundamos el estudio a través de un encargo que tuvimos, un primer encargo que era, o sea, nada más y nada menos que una rehabilitación de una casa hermosa del siglo XIX que se va a convertir en centro de arte contemporáneo y la va a llevar un artista cubano, Wilfredo Prieto, o sea, que es un artista muy importante de nuestro país y además que admiramos muchísimo y nos encanta su obra, o sea, tiene todas las de ser una gran obra. Y el proyecto lo comenzamos a hacer en 2016 y ya se empezó a construir Cuatro 4 años años después, en después el de eso. 2020, comenzó la construcción y bueno, todavía está el proceso. Pero tenemos una casa que estamos a punto de terminar, pero que comenzamos en el 2017. bien. Entonces, sí, los procesos son muy largos y lo que pasa no es solo una cuestión de dinero, sino una cuestión de acceso a los materiales. Que llega un momento en que tienes que parar la obra porque no tienes materiales para Bien. trabajar. Sí, así o sea, la mayoría de las obras intentan comenzarse cuando tienes todos los materiales de la obra guardados en un almacén listos para comenzar.
claro. porque de lo contrario sabes que en algún punto vas a tener que parar y eso es una pérdida más fuerte aún. Bien. Sí, acá dice, la ley de trabajo por cuenta propia prohíbe explícitamente tener un estudio de arquitectura en Cuba. ¿Esto es así? Sí, es justo como tal. La ley salió en febrero de este año y lo que pasaba era que a partir del 2010, 2011 comenzaron a emerger estudios de arquitectura que empezaron a responder a una pregunta que se estaba haciendo al aire y nadie podía responder, que era quién iba a diseñar los espacios de los nuevos negocios privados de La Habana. Y mientras que la arquitectura, una cosa interesante es que los propios arquitectos, es decir, el Colegio de Arquitectos en el año 63 decidió abolir su propia disciplina. Firmaron algo, no sé qué, un decreto o algo así, ¿no? Habrán sido Y, se, obligados. Un poco obligados, y un poco por pero un la... poco, o sea, en el momento en que la revolución se instaura en el poder, los que no estaban de acuerdo se fueron, Se pero los que fueron. se quedaron creían en el hombre Claro, nuevo, o sea, en que un ser humano no merece la autoría de un edificio, es una obra del pueblo para el pueblo, da igual quién tú eres, o sea, lo importante es que estás haciendo algo por la sociedad y la idea de la autoría era mal vista, era como una reminiscencia de la burguesía, del claro. capitalismo, del ego. Nosotros lo vemos incluso como un acto de sacrificio que puede ser muy poético y muy lindo si las circunstancias hubieran respondido de la misma manera a los arquitectos. Lo que pasó es que Bien, no se respondió de la misma manera y primero se abolió los arquitectos y después se abolió la arquitectura. bien. Sí, Entonces, para hacer una idea de que todos somos obreros, todos somos iguales. volviendo al tema anterior, los estudios de arquitectura que existen ahora mismo estaban trabajando dentro de un área gris en el cual no estaba, esto no era ley, por tanto no estaba prohibido, pero tampoco estaba permitido tener un estudio de arquitectura. Y esa área gris te permitía un poco evadir las circunstancias. En febrero de este año ya se hace ley. Es una ley que todavía la implementación no está clara, pero bueno, ya está firmada por todos lados y estamos en un proceso ahora, en un momento bastante feo, en el que los arquitectos están bastante frustrados y desesperados porque no encuentran una manera de quedarse trabajando en su propio país. Claro. Y la única respuesta que la mayoría de los arquitectos están encontrando es la emigración. Algo que es muy triste para la cultura cubana, para la política, para todo, ¿no? Una de las posibles vías que pueden salir es que hace unos días salió la nueva ley de empresa privada, de pequeña y mediana empresa, y quizás por ahí haya una vía de escape. Pero ahora mismo no existe una vía de escape para poder hacer arquitectura. Bien. Y hay algo que esto que acabas de decir, esto, ¿no? De ser todos obreros, de ser todos estar el mismo perfil, no tener autoría, ¿no? Toda esta cosa del bien común. En ese caso, el régimen, el comunismo, ¿está hiperrelacionado con las ideas de ser católico? ¿Es muy fuerte la presencia del catolicismo o no tiene nada que ver? ¿Son muy religiosos? No, de hecho, la religión es... O sea, yo creo que el comunismo es otra religión, como el capitalismo lo es, en el sentido de que es una ficción que guía nuestros actos. Entonces, pero a lo que le llaman religión, a esta creencia en una deidad, o sea, está opuesto. O sea, en el régimen comunista es opuesto a la religión y en Ah, Cuba no se, estaba prohibido celebrar la Navidad durante muchos años, ¿en serio? así mismo como está mal visto ser religioso. Ah, no sé. Lo que pasa es que en un punto eso, o sea, se tuvo que aflojar, se tuvo En los 90. decir, bueno, ya, o sea, sí, celebren la Navidad y vengan las iglesias, y las iglesias, como siempre, como toda la vida, son, o sea, son entidades muy poderosas, o sea, que manejan finanzas y que se abren camino porque pueden, y en realidad en Cuba la iglesia sí tiene muchísimo poder Ah, y la religión afrocubana tiene muchísimo poder. O sea, Cuba en general es un pueblo religioso. bien. Lo Porque, que pasa es que es un catolicismo tropical. O sea, no es el catolicismo que prohíbe el aborto, sí. pero es un catolicismo que prohibió el matrimonio gay. O sea, la ley de matrimonio igualitario estuvo a punto de ser aceptada, o sea, estuvo propuesta por el gobierno y la iglesia hizo una campaña tremenda a favor del diseño de familia original Ah, mira, y, claro. y se,
se desaprobó la ley. O sea, ganó la Porque también iglesia. en los tiempos de la revolución, la homosexualidad estaba como súper tapada y prohibida. No sé cómo sigue ahora. Y perseguida. Sí, claro. Ahora mismo no, o sea, ahora mismo, de hecho, una de las hijas de Raúl Castro, que es Mariela Castro, es una de las principales líderes políticas a favor de la comunidad LGBTQ. Ah, cambió Y muchísimo. todavía, sí, Cambió muchísimo cambió y bastante. Todavía nos queda mucho y sobre todo la sociedad cubana tiene una raíz bastante machista, sí. que llega al feminicidio, como hemos visto en los últimos años con las cifras. Pero sí, si nos comparamos con otros países, tenemos muchas buenas victorias, digamos, en Mirá este vos. sentido. Bueno, en los 90 fue como una gran década, ¿no? Se liberó bastante Cuba, por todo lo que estabas contando. Lo que pasa es que en los 90 se cayó el Sí. campo socialista, la economía del país hizo así por el suelo y obviamente hubo que buscar otras medidas. Durante los años 90 durante el año que más viviendas se ha construido en este país después del triunfo revolucionario, porque fue el momento en que como medidas desesperadas La descentralización. Uno de dijeron, los vamos problemas, a hacer venta de materiales locales para que la población construya sus viviendas por esfuerzo propio. Bien. Hasta ese momento, la población no podía construir sus viviendas, o sea, iban asignadas sus viviendas. Ellos participaban en la ejecución de sus viviendas a través o sea, colaborando con brigadas estatales. ¿Y desde la muerte de Pero, Fidel cambió pero bastante o sigue todo igual? ¿Se liberó más? no hubo la muerte de Fidel fue no, o sea, fue una muerte física en realidad, pero una no. muerte, digamos, histórica, pero no una muerte política. No, o No, sea, Fidel ya había Fidel dejado el ya había cargo hacía dejado mucho el tiempo. cargo, Pero Fidel digo, ya había no hubo preparado el no hubo territorio un para ese cambio. cambio, una esperanza más de libertad, no. Sí, era lo mismo. Es que Fidel Ah, ya no tenía poder real. Ya todo el poder había pasado a Raúl. Pero bueno, volviendo a lo anterior de lo de los 90, en los 90 ocurrió algo que debe ser una lección no solo para Cuba, sino para muchos países. Y es que Cuba estaba tan centralizada que dio algunas estrategias de descentralización, que incluso ahora es lo que está sobre la mesa. Una de ellas es, por ejemplo, las bicicletas. Aquí no había, Cuba de pronto se quedó sin petróleo para darle electricidad a las casas, para iluminar las calles, se quedó sin petróleo absoluto. Y una de las estrategias que se usó fue comprar bicicletas, millones de bicicletas o algo así. Y eso, cuando Cuba se recuperó un poco más a principios de los 2000, la mayoría de las personas que montaban bicicleta dejaron de montar bicicleta y la generación de nuestros padres asocia la bicicleta con la escasez y por tanto no quieren montar bicicletas porque los deprime básicamente. wow. Entonces hay un dolor generacional sobre ese tema. Sin embargo, me parece una buena estrategia. Otra buena estrategia fue la agricultura urbana. Cuba es posiblemente de América el país que hizo la primera campaña nacional de agricultura urbana, precisamente porque no tenía dinero para traer la agricultura del campo a la ciudad, de los camiones. Y Yo creo. entonces ocurrió una cosa increíble, que es que todas las ciudades de Cuba se llenaron de huertos urbanos. Lo Eh, mejor que te puede pasar. exacto. Sí, Pero cuando recuperamos el petróleo, volvimos a la centralización, perdimos entonces los huertos urbanos y perdimos incluso como tenemos hoy, una escasez también de comida grande, ¿no? Entonces la descentralización, que si uno lo mira desde un punto de vista no político, sino administrativo, al parecer es lo que los poquitos pasos que está dando el gobierno van hacia una descentralización similar a la de los 90, que yo Claro. creo que fue positiva para Y Cuba. después recuperaron el petróleo por Chávez en Venezuela, imagino. Le habrán vuelto el Exacto. petróleo y ahora que exacto. Venezuela se vació de petróleo también, casi con ustedes también. Exactamente. Así que ahora se tienen que conseguir Irán Sí, Bueno, no, para y bueno, aparecer con y turbanes. el embargo de los Estados Unidos hace que para que llegue petróleo a este país tenga que pasar o sea, de pronto tenga que ir a China y después venir a Cuba de nuevo para que lleguen barcos de aquí al lado. Claro. el petróleo es mucho más importante de lo que uno cree y también el embargo es una limitante grande con respecto al petróleo,
Por ejemplo, la construcción en Cuba ahora es una locura. ¿A qué? La construcción ahora mismo en Cuba, Sí, yo no se lo recomiendo a nadie. Porque los precios de los materiales están tan altos precisamente porque no hay petróleo, por ejemplo, para quemar en los hornos el cemento. claro. Y eso es un proceso cíclico en el cual los materiales están muy caros, inaccesibles a la mayoría de la población, y todo tiene que ver con que la macroeconomía no está funcionando porque está parado por muchas cosas, ineficiencias y también por el embargo del petróleo y todas estas cosas. ¿Y el gobierno de Cuba nunca intentó buscar petróleo, tipo en el mar o algo? Sí, 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 sí Y se ha intentado, pero no hay. no hay No nada. hay, o sea, No, hay bases de petróleo no en nos Cuba, tocó. hay bases de extracción de petróleo, hay empresas canadienses, australianas extrayendo petróleo en Cuba, Pero no pero hay. es como, no es significativo en realidad. Ah, O sea, es como un petróleo mínimo que no hace la Una diferencia. cosa, por ejemplo, que nos afecta bastante es el acero. No tenemos acero en los suelos cubanos. Entonces, la mayoría del acero hay que importarlo en crudo y entonces hacer aquí las barras o las vigas. Entonces, se hace más caro también la construcción en acero. O sea, bien, ahora mismo se está importando el acero, o sea, el acero que entra a Cuba es importación. bien. ¿Y qué onda? Pero, ¿qué sucede después con los hoteles? Con todos los hoteles que van todo el turismo mundial, tipo, vamos a los hoteles de Cuba. Pero ahí, ¿dónde consigue? ¿Qué? ¿Importan los materiales solamente para el hotel? Sí, lo de los hoteles es algo, es un fenómeno político y urbano que es el centro de todo de nuestra atención ahora mismo, En la porque última década. en la última década, o sea, cuando en los años 90 de nuevo, o sea, durante esta gran crisis, la estrategia del gobierno también fue construir hoteles. O sea, Sí. y la mayoría, digamos, todos los hoteles que los turistas vienen hoy se construyeron durante la crisis de los 90. Y entonces el turismo se convirtió en la principal industria de entrada económica de este país. Fue como una concesión de decir, bueno, o sea, ya no podemos sacar dinero de ningún lugar, vamos a recibir turistas. Un golpe bajo para el régimen. Y ahora mismo, o sea, ya una vez entendido que esa es la industria de este país, entonces empezaron a invertir en un montón de hoteles, o sea, con la constructora Bouygues Bâtiment francesa, y Bouygues es la que está llevando el proyecto para la construcción de cientos de hoteles en toda Cuba. Y es la única obra que no ha parado durante la crisis de la pandemia, durante la crisis de los últimos 2 años. O sea, los hoteles siguen construyéndose. Y por otro lado, el gobierno, o sea, prohibió entonces la renta de los apartamentos independientes, o sea, en los Airbnb, para que el turismo sea centralizado, o sea, para que, Sea para que el único. manejo del turismo Ujú. Bueno, durante la pandemia. sea en estos No, hoteles. no está prohibida para cuando salga la pandemia. Pero bueno, sí, el tema de los hoteles es un tema complicado. Y lo otro es que, como Pero, ves, la pero mayoría tienen muy ahí malos los, diseños. pero ahí los materiales de construcción los importan especialmente para el hotel. Ahí aparece el material, el acero y todo esto. El hotel tiene todo, O pero no sea, sí, sí, sabemos es, cómo es el proceso. es prioridad, no es una prioridad del Ajá. gobierno. O sea, el acero que entra al país es un acero Al que hotel. va para ahí, que va para el hotel. Pero realmente no tenemos información sobre lo que pasa con el proceso de inversionista de los hoteles. Bien. Sí, o sea, sí, lo que pasa es eso, que no existe información. O sea, la información que tenemos es una información ¿Y por qué son tan de feos? Es justamente lo que él hablaba filtrada un poco. antes. ¿Por qué son tan feos? Eh, bueno, primero porque los arquitectos legalmente no existen, los arquitectos cubanos. Entonces no hay cómo contratar a arquitectos, no hay ley de Porque concurso. no son, o sea, no son los cubanos, o sea, no hay como estas grandes constructoras no pierden el tiempo en contratar arquitectos, o sea, ya tienen un equipo técnico con un entendimiento a fondo de las soluciones técnicas y de la vorágine constructiva y de los materiales con que cuentan, y es una fórmula de la eficiencia, o sea, Claro. menor costo, mayor beneficio, y el diseño va direccionado al gusto de un público X y a una técnica de construcción X. O sea, lo que pasa es que es muy interesante porque hay como 50 hoteles construyéndose a la vez y el esqueleto de todos es exactamente el mismo. O sea, la modulación de todos, Habitación.
Lo que pasa debajo de la máscara final es Sí, bastante similar. pasa de una prefabricación de la construcción a una prefabricación de las ideas. Bien. Sí, ahí nada es prefabricado, o sea, las estructuras son buenísimas, y unos hormigones, unas prestaciones altísimas, e increíbles, pero lo que se hace con ese hormigón es bastante parecido a lo que se haría con estructuras prefabricadas. Y las ciudades todavía, o el gobierno cubano y las alcaldías de los gobiernos municipales no han sabido defender la ciudad y no han sabido decir, ok, si vas a construir un hotel, ¿qué me vas a dar a cambio, no? Claro. ¿Qué vas a aportar a la ciudad? Hacerlos, Esa discusión nunca, claro, construir una escuela, una vivienda pública, algo a cambio. Sí, o sea, o al menos un comercio en planta baja accesible para la población, un espacio público Parque, sí. en la zona de calle, un parque, o sea, cualquier cosa estaría bien, porque sería un proyecto de acupuntura urbana. O sea, cuando tienes 10 20 hoteles levantándose y cada uno aporta algo, sé que se puede crear un sistema. O sea, hay miles y es de muy formas. peligroso lo que está pasando en términos puramente de diseño, porque al final el diseño se convierte en historia, Ahí también, de qué lindo que la eso. mayoría. Sí, hay mucho mito. Uno de los mitos era que lo había diseñado Rafael Moneo, pero realmente no lo diseñó No, Rafael no, Moneo. esto no. No, pero bueno, Nunca el me lo, tema del mito. Pero nunca me imaginé, nunca pensé en Moneo, te juro, cuando lo vi. no, pero sí se manejó mucho ese mito acá. Pero lo que quería decir es que la mayoría de la gente que viene a La Habana viene por la cultura que hay en La Habana y por la arquitectura de La Habana, que sí sigue siendo una imagen bastante fuerte, Sí, sí. incluso en estado de decadencia. Pero si la arquitectura que estamos construyendo desde los 90 es esta arquitectura prefabricada, entonces los próximos 50 años, cuando la mayoría de esta arquitectura que atrae a los turistas ya cayó y no se restauró, y lo único que quede sea esta arquitectura, entonces no creo que La Habana sea una ciudad muy apetecible para venir a verla. Y es Bien. un peligro grande que está sufriendo la identidad de la ciudad, que está volviéndose cada vez más genérica en los propios centros de la ciudad, en los corazones de la ciudad. Y qué hay de verdad de eso que ustedes pueden ingresar a estos hoteles o es todo un verso? Es todo mentira. ¿Puede el cubano alojarse en estos hoteles extranjeros o no? Hasta hace un par de años era prohibido, hace un par de años, o sea, Sí, hace digamos 10 más de años. 10 años. Hace Ah, 10 ok. años, sí, los cubanos Sí, pueden pagar. han habido varias como limitantes de no poder irse del país, no poder ingresar a los hoteles, no tener celulares, cosas Como así. que Pero se están abriendo cada vez más. este, este tipo de limitaciones yo diría que desde el principio de este siglo, la mayoría ya se han ido quitando en este sentido. Así que ustedes pueden pagar una habitación y irse de vacaciones a estos hoteles. Perfectamente, sí. Bien. No es Eh, tan atractivo en realidad para nosotros, pero sí podemos. ¿Y dónde va un cubano de vacaciones? Si no va a estos hoteles de Varadero. ¿A dónde vas? Pues, Bueno, es muy abierto. o sea, yo creo que preferimos viajar. A mí, por ejemplo, me gusta ir de camping. O sea, me Ah, gusta irme ok. a las montañas, a los ríos, por ahí, está bien. Pero, o sea, puedes ir a otras provincias, quedarte en Airbnb es mucho mejor que quedarte en un hotel. O sea, Sí, no puedes ir a un claro. pueblo pequeño que haya playa y estás en la playa y estás en una casa de alguien y comes ahí lo que pescan ellos y estás bien. Y es Bien. verdad que es muy difícil salir fuera de Cuba por una cuestión de las visas que piden los países. Entonces la mayoría de los cubanos, incluso aunque tengan mucho dinero, deciden visitar Cuba. Lo bueno es que Cuba tiene muchas sorpresas. El paisaje cubano es realmente increíble y Bien. cada pueblito te da mucha felicidad con ¿Y todos los paisajes que cómo tienen. haces para tener mucho dinero en Cuba si no trabajas para el Estado? Eso, No es así la pregunta. Es cómo haces para tener algo de dinero si trabajas para el Estado, en realidad. Porque, o sea, pues no, la economía cubana se mueve paralelo al Estado. O sea, hay alguna manera Ah, yo pensé que la gente que que no tenía es dinero era gente el gobierno nada más, el gobernante. no, no. Los que Ah, bueno, los tienen, gobernantes es diferente ser gobernante del Estado que trabajar para el Estado. ok, sí, claro. pero la economía que realmente tiene la solvencia es la economía privada. La economía de los bares, de los restaurantes, Del turismo. de los guías de De los turismo. Airbnb que ahora están en decadencia, pero hubo un momento en que les iba muy bien.
Y los inversionistas, o sea, como en cualquier lugar, los inversionistas inmobiliarios, sobre todo, que cuando se pudo empezaron a comprar casas y casas y casas y de pronto se dan de una manzana en La Habana Vieja y Pues hacen eso, todo, hostales y todo lo que tenga que ver con el servicio y el turismo. Exacto. No, 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 ni médicos, ni abogados, ni maestro, No, nada de eso. no, no. no, no, no. Ponete un bar y vender ron y ya está. Exacto. Sí, Bien. sí. Bueno, o filmen una película y muévanse por el mundo. Esa es una buena opción. Bueno, es verdad que los músicos y los artistas visuales siempre han tenido también bastante libertades y también bastante solvencia económica. Es decir, ha Bien. resurgido. Sobre todo la década de los 90, es decir, los artistas que comenzaron su carrera en los 90, que fue el periodo de decolonización del mundo del arte, y de pronto el mundo del arte empezó a ver a las periferias, y entonces tenemos algunos artistas, muy pocos, unos 5 o 10 de esa generación que realmente les ha ido bien. Bien. Bueno, ya, pasamos la hora y algo, así que, bueno, si alguien tiene una... Ah, acá ya tengo última pregunta para descomprimir. ¿Qué comida es su preferida? ¿Cuál es la comida peruana, cubana? Bueno, por ejemplo, mi comida preferida es el pesto, y no tiene nada que ver No. con Cuba. Cualquier No. cosa que tenga pesto me encanta, O sea, pero comida cubana, la cultura culinaria de Cuba es bastante reducida. sí. Digamos que El la arroz a la carne cubana. el arroz es como lo básico, o sea, básico más que en China. Luego está la yuca con mojo, está la carne de cerdo, lo que más se come. Y luego están los frijoles, que yo diría que mi comida cubana favorita, frijoles. Y plátanos maduros fritos, son Bien. muy ricos. Yo aconsejo total, si vienen a Cuba, que pidan frituras de malanga. Ah, sí, La sí. malanga es como la papa o el boniato, Sí. y es muy particular de Cuba y es riquísima. Se come con miel. Sí. Acá te preguntan, ¿han encontrado un camino en los concursos internacionales, una forma de expresión? O sea, para nosotros no ha sido, no ha sido un target, o sea, no ha sido un objetivo los concursos internacionales, porque, bueno, pues primero, desde el principio hemos estado como haciendo nuestra propia obra y eso ha ocupado nuestro, o sea, llevando el estudio con obras reales aquí, y por eso lo de no nos hemos metido en concursos. Por otro lado, hay muchos concursos que están limitados para los cubanos, o sea, que simplemente no puedes entrar si eres cubano o tienes que pagar para entrar y nosotros no tenemos forma de pago internacional, lo cual es otro limitante. Y los concursos, o sea, los concursos son es una apuesta tremenda que haces y que requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Entonces, sí es una opción, pero yo creo que es una opción para estudios jóvenes o para, o sea, nosotros somos jóvenes, claro, pero como para que estén como buscando Además ese que no espacio de vemos la estudio. manera de que se pueda, a nivel económico, que se nos pueda pagar los honorarios, que podamos recibirlos acá. Todavía no existe una manera de poder ejercer arquitectura desde Cuba hacia una arquitectura internacional. Bien. Esperemos que con esta nueva ley de empresas se pueda. ¿Y un estudio de arquitecto cubano reconocido hoy? Un arquitecto, Bueno, nosotros recomendamos, si los pueden seguir o algo así, el trabajo de Albor Arquitectos, sí. que es una especie, nuestros RCR, son unos arquitectos que viven en una ciudad muy pequeñita que se llama Cienfuegos, completamente alejados de los centros, y toda su obra la han desarrollado ahí, y es muy interesante. ¿Ellos? Eh, Albor Arquitectos, en el Instagram de ellos es que en internet, bueno, sí, tienen varias cosas en plataforma de arquitectura. Ahí sí, está. ellos están muy bien y son muy queridos amigos también. Sí, ¿Y qué y generación bueno, son? también ¿De qué edad son? ¿Son ellos tienen jóvenes? unos sobre los 35. 35, medio, Sí, 30, mitad de 30, ujú, llegando a 40. Sí. exacto. Están ellos, están también que en plataforma de arquitectura han sido bastante publicados, Ad Urbis, Sí, son conocidos. y, y bueno, también hay un estudio que comenzó hace poco, que es de una amiga que se llama Pino Estudio, que también lo recomendamos muchísimo siempre. Bien.
Bueno, nos veremos cuando viajen a Buenos Aires o cuando viaje a Cuba, cualquiera de los dos momentos. Así es. Muchísimas Eh, gracias por la oportunidad. Estaremos en contacto. Así que bueno, mañana le digo a dónde voy mañana. Mañana estoy en Caracas. Estoy con un venezolano en Caracas, con Qué bien. Arturo no, con Ricardo Sanz Sosa. Así que mañana estoy en Caracas, recorriendo Latinoamérica. Qué bien, sí, interesante. Así que bueno, che, Y muchísimas gracias por gracias. todo. Interesante. Esto que ¿Eh? estás haciendo es increíble, ¿eh? Realmente felicidades. Nos encanta Sí, sí, o hemos Gracias. sea, visto varias conversaciones. el aura de la entrevista está muy bien, es como muy relajado. ¿Viste? Estamos hablando de cosas muy relajadamente. Y de cualquier tema. Bueno, Vamos y venimos, vamos y venimos. Mm, está muy bien. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto, cuando se bueno, pueda. Chao. Vale. ok. Chao, Chao. Chao. chao, chao.